Listo, ya pueden empezar. Disculpen, solo quería pedir ese permiso antes de hacer esto. Perfecto. Sí, gracias Joshua por, por eso. Bueno, muy bien chicos, pues vamos a empezar con, con este momento de estudio de la palabra de Dios. Y miren, siempre es algo bonito que a pesar de, como decíamos en la oración hace un momento, a pesar de las circunstancias que tenemos o de los antecedentes incluso que tenemos, de los contextos eh, o de las pruebas que cada uno esté pasando, todos tenemos algo en común, ¿verdad? Y como hijos de Dios, pues dice la palabra de Dios, una misma fe, un mismo bautizo, un mismo Señor que es por encima de todo y de todos. Y eso es lo que nos une y nos trae aquí, ¿no? Dios es un Dios grande, misericordioso, dice su palabra, rico en misericordia para con todos los que le invocan, en todas partes. Y eso es algo hermoso, es algo bonito. Voy a aprender por aquí también mi cámara, quien lo guste hacer, pues estaría excelente para tener también contacto visual con los que puedan. Pues, qué padre, ¿no? Muy bien. Este, bueno, pues estamos. Y bueno, les decía chicos, eh, y esto me llevó a compartir con ustedes ahorita el siguiente tema. El tema es, sí, la gracia de Dios, pero crecer en la gracia de Jesús. Entonces, ¿cómo cada uno de nosotros, a pesar de lo que estamos viviendo, ahora ya somos hijos de Dios, somos cristianos? Yo asumo que aquí nosotros hemos pasado por esa experiencia de conocer a Jesús. ¿Y qué es lo que nos ha transformado, verdad? Entonces, unos tendrán 1 año, 2 años, meses, 5, 10, 15 o más años de conocer a Jesús. Pero, a pesar del tiempo que tengamos, todos tenemos una misma responsabilidad, un mismo gozo y una misma encomienda. Y ese es crecer en la gracia de Jesús. Y la gracia de Dios se manifiesta en nosotros de muchas maneras. Primero, pues Él nos salva, Él nos limpia de todo pecado. Y para recibir esa gracia de Dios, es necesario que vengamos a través de la fe. Y es una fe que cree en lo que Jesús ha hecho por nosotros. Él por su sangre nos salvó, nos limpió y ahora nos ha hecho parte, ¿verdad?, de un reino celestial, del reino de Dios, a través de la fe y del arrepentimiento. Pero la gracia de Dios se tiene que seguir mostrando en muchas más maneras. La gracia de Dios tiene que seguirse manifestando en nosotros de muchas más maneras. Y la palabra de Dios también dice que la gracia de Dios es multiforme. O sea, que cubre todos los aspectos que tú te puedas imaginar, cubre todas las esferas de la vida que te puedas imaginar, cubre todas las aristas de tu vida, tus necesidades, tus emociones, tus preocupaciones tal vez, tus sueños, ¿no? Cubre incluso aquellas situaciones que nos es difícil pasar, que nos es difícil superar. La gracia de Dios cubre todo eso. Por eso se le llama la multiforme gracia de Dios. Pero la gracia de Dios no es algo que llegue en automático, por decirlo de alguna manera, a nosotros. No llega en automático. Por eso dice la palabra de Dios, crecer en la gracia. Y quiero que vayamos ahí en sus Biblias, chicos, a la segunda carta de Pedro, capítulo 3, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Ahí vamos a estar usando pues, nuestras Biblias, así que pues, por ahí para que todos estemos leyendo varios versículos que vamos a usar hoy. Pero ahí es el principal. Y aquí en esta parte, segunda de Pedro 3:18, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces aquí Pedro
dice algo muy claro. Antes bien, todos ustedes, como hijos de Dios, tienen un deber principal, y ese deber es crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos preguntarnos cómo podemos entonces hacer lo que Pedro nos aconseja en su carta. ¿Cómo podemos crecer en la gracia? ¿Cómo podemos recibir más gracia de Dios? Porque hay una parte que hace Dios, pero hay una parte que nosotros tenemos que hacer y en la cual debemos de responder. Aquel que no quiere crecer, pues no va a crecer. Aquel que quiere crecer va a hacer lo posible por crecer y crecer saludablemente. Porque podemos crecer de una manera insana, ¿no? Podemos crecer de una manera a fuerza. Podemos crecer nutriéndonos a medias. Y vamos a crecer, pero vamos a crecer mal. Vamos a crecer desnutridos. Vamos a crecer sin fuerza. Vamos a crecer de una manera que Dios no puso en su voluntad que hiciéramos. O simplemente no vamos a crecer. Entonces, crecer en la gracia. Esa es la pregunta. Y yo encuentro muchas maneras para nosotros crecer en la gracia de Dios. Ese es nuestro deber ahora que somos salvos y que debemos de seguir adelante. Ahora, ahí en Génesis, chicos, en Génesis capítulo 4, en el último versículo de ese capítulo, vamos a ver qué dice. Génesis capítulo 4. Y aquí el contexto es que Adán y Eva empezaron a reproducirse, empezaron a tener hijos, empezaron ellos a casarse, a tener más hijos, a hacer más familias más grandes. Sabemos la historia de Caín y de Abel, sabemos que Abel muere, ¿verdad? Porque Caín así lo hizo, pero después la palabra de Dios nos dice que Adán y Eva tuvieron a otro hijo que se llamó Set. Y Set tuvo a su hijo, en el versículo 26 del capítulo 4. Y dice ahí, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces, eso es lo importante, chicos, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y fíjense esta parte, hasta que pasó todo esto, ya había pasado un buen tiempo, desde que Adán y Eva habían sido desechados del jardín del Edén, habían sido expulsados. Y ellos se casaron, empezaron a trabajar la tierra, empezaron a tener descendientes, pero llegó un momento en que Set nació su hijo, y los descendientes de esta línea de Adán empezaron a invocar desde ahí el nombre de Jehová. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer para crecer en la gracia de Dios es invocar el nombre de Dios. Es invocarlo. Y esto es algo intencional. Es algo intencional. Tiene que nacer en nosotros. Tenemos que buscar el momento para invocar el nombre de Dios, no solamente en nuestro tiempo con Dios, sino invocarlo en las esferas que nos envuelven en la vida. Por ejemplo, invocarlo en mi trabajo, invocarlo cuando me transporto, invocarlo cuando estoy en casa, por supuesto, invocarlo cuando estoy con mis familiares. Hay muchas maneras de invocar a Dios, dándole ese lugar preeminente, Jesús. Estamos invocando el nombre de Dios. Cada vez que nosotros lo hacemos, estamos creciendo en la gracia, porque estamos reconociendo que la gracia no es automática, que el crecimiento no es automático. Tú y yo no vamos a crecer nada más de facto, porque sí, no podemos hacer eso. Para crecer tenemos que alimentarnos, para crecer tenemos que protegernos del frío, del calor, tenemos que tomar agua, tenemos que tomar nutrientes de las frutas, de las verduras. Tenemos que hacer muchas cosas para nutrirnos y crecer bien, muchas cosas. Espiritualmente, ustedes se imaginan la cantidad de cosas que tenemos que hacer para crecer y nutrirnos y crecer bien. Tenemos que hacer muchas cosas. No se da en automático. El árbol que crece no crece en automático.
El árbol que crece, aún siendo silvestre, crece porque recibe algo, ¿verdad? Crece porque ese árbol recibe algo. ¿Qué recibe? Recibe luz del sol, recibe agua de la lluvia. Y aquí me llama la atención algo, chicos. Los árboles, por ejemplo, en la selva, como hay muchos árboles, como hay mucha competencia, vamos a decirlo así, los árboles tienen que crecer más alto para ver quién alcanza mayor luz solar. Entonces, aquel que crece más va a alcanzar más luz solar en la selva, porque hay muchos árboles. Entonces, ellos tienen que hacer algo para recibir la luz del sol. Tienen que esforzarse, tienen que poner su parte. Y entonces empiezan a crecer, y empiezan a crecer, quieren sobresalir por encima de los demás y a recibir la luz del sol. Bueno, para nosotros la luz es Cristo. La palabra de Dios dice que Él es el sol de justicia. Y es justicia para nosotros. Así que crecer en la gracia es invocar a Dios en todas las esferas de nuestra vida. Si nosotros lo hacemos así, y no nada más lo invocamos cuando tenemos algún problema, cuando tenemos alguna necesidad, sino que lo invocamos cuando todo va bien, lo invocamos cuando todo está súper bien en nuestra vida, entonces vamos por un camino correcto. Acuérdense de Job. Job, dice la palabra de Dios, que él ofrecía sacrificio continuo a favor de sus hijos. Ni siquiera por él mismo, por sus hijos primero. Sus hijos no estaban pasando la mano en ese momento, pero él decía, Señor, ofrezco este sacrificio por mis hijos, tal vez ellos pecaron contra ti, yo oro, yo intercedo por ellos. Entonces todo iba bien, todavía no pasaba nada malo, pero Job se adelantó a invocar el nombre del Señor cuando todo estaba bien. Ahora, aquí la pregunta es, ¿invocamos a Dios cuando todo está bien? Hay personas que lo invocan cuando todo está mal. O hay personas que lo invocan cuando todo está bien, pero cuando todo está mal, ya no, porque ya es más grande el problema, porque ya el problema inundó su pensamiento y ya no hay tiempo, o ya no hay fuerzas, o ya no hay ánimo para invocar el nombre de Dios. Están los dos extremos. Pero aquí aprendamos de la palabra de Dios y de Job. Él se adelantó y él invocó el nombre de Dios en todas las esferas de su vida. Entonces, crecer en la gracia, encuentro que es invocar el nombre de Dios en todo tiempo, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, orar en todo tiempo, orar sin cesar. Si nosotros invocamos a Dios, ahora no lo hacemos con sacrificios de animales, por supuesto, como lo hacían en el Antiguo Testamento, pero ahora invocar a Dios es invocar su presencia en nuestra vida a través de la oración. Es invocar su presencia en nuestra vida a través de la obediencia. ¿Sí? Porque podemos invocarlo con la oración, pero si no hay obediencia, no importa cuánto ores o cuánto oremos, no importa si oramos un día entero o una semana, o pidamos lo que sea, si no hay obediencia a tu palabra, la oración no tiene ningún efecto. Y esto es un principio de la palabra de Dios que debemos de conocer o que ya sabemos todos nosotros. Y pasó con el rey Saúl y el profeta Samuel. Y Samuel le dijo a Saúl, a ver Saúl, ¿tú creíste que podías agradar a Dios dándole este tipo de cosas a Dios, apartando este ganado? Cuando yo te dije, Saúl, y Dios te dijo a través de mí, decía el profeta Samuel, que acabaras con todo, que arreciaras con todo, pero tú pensaste que podías agradar a Dios haciendo esto y aquello. Y Samuel le dice algo muy importante. ¿Qué es más importante? Le dice, los sacrificios que tú le quieras dar a Dios o que se le obedezca, que obedezcamos su palabra y lo que él dice. Y la respuesta obvia, que Saúl no pudo contestar, pero que reconoció, es esa, obedecer, obedecer. Obedecer su palabra es el primer sacrificio y el más grande sacrificio que vamos a poderle dar a Dios. Es la forma más grande de invocación a la palabra y a la presencia de Dios. La invocación más grande es obedecer. Así que crecer en la gracia es obedecer
la palabra de Dios después de haberle conocido. Después de haberle conocido tenemos que perseverar, dice su palabra, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y crecer en la gracia de Dios es perseverar. Crecer en la gracia de Dios es obedecer hasta el final. Y muchas veces tenemos pruebas, tenemos situaciones, tenemos incluso a veces caídas. La palabra de Dios dice 7 veces cae el justo, pero de ellas todas las levantará el Señor. Entonces podemos haber caído. Tú recordarás algún momento en el que pudiste haber caído en tu vida después de haber conocido al Señor. Yo lo recuerdo, por ejemplo. Y ¿saben qué? La palabra de Dios también dice, Juan escribió, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si hemos caído, la gracia de Dios es tan grande, es tan suficiente, es tan rica, que nos puede levantar, pero necesita algo, la gracia de Dios, para ser recibida. Y ese es el arrepentimiento sincero, la fe sincera, dice la palabra de Dios, fe no fingida, la fe no fingida. ¿Sí? Y Pablo le decía a Timoteo, yo reconozco en ti muchas cosas, entre ellas a tu abuela Loida, de la cual tú heredaste una fe que ella tiene, una fe no fingida. Entonces, ¿qué necesita Dios? ¿O qué necesitamos nosotros? Arrepentimiento y fe sincera, para seguir creciendo en la gracia de Dios. Si hemos caído, si hemos pecado, si hemos cometido alguna clase de mal, hasta él oraba hace un momento, al empezar la reunión, y oraba siendo muy asertivo en esto. Señor, perdónanos si hemos pecado en la semana. Y hemos hecho algo que no ha sido correcto. Y no solo es hacer, ¿verdad? Y hemos pensado algo que no ha sido correcto. Porque la palabra de Dios dice que el pecado nace en los deseos y en la intención del corazón. Crecer en la gracia es estar a cuentas con Dios continuamente. Y eso es lo que nos va llevando día tras día, a seguir creciendo y a seguir enamorándonos y conociendo más del amor de Dios en nuestra vida. Y eso es algo que para mí, y yo creo que también para ustedes, es una promesa muy grande. Es como si Dios nos dijera, hijo, hija, entre más tú te enamoras de mí, entre más tú me buscas, yo me voy a revelar de nuevas formas a ti. Y vas a conocer esa multiforme gracia en tu vida y en todas las esferas que aún no has conocido. Y Dios quiere que las conozcamos. Y aquel que no crece en la gracia no va a conocer lo que Dios tiene para él. Y al final, dice la palabra de Dios, que las promesas se heredan por medio de la paciencia, por medio de la fe y por medio de perseverar hasta el fin. Entonces, qué importante es crecer en la gracia. No es cualquier cosa. No es cualquier... Y este es otro lado de la gracia que a veces no, tal vez muchos no meditan tanto. Tal vez muchos no lo piensan. Porque lo primero que pensamos cuando hablamos de gracia es ese regalo inmerecido y Dios es muy bueno y es lo primero que podemos pensar. Pero la gracia es tan grande que tiene otra faceta, que es esta, crecer en la gracia de Dios. Y como lo hemos leído aquí en Primera de Pedro, antes bien crecer en la gracia. Entonces, invocar el nombre de Dios, conocer más a Dios, anhelarle más, es crecer en la gracia. Y ahora vamos al Salmo número 1, chicos. Es un salmo muy bonito que todos conocemos también, o hemos escuchado o hemos leído, el Salmo número 1, y a mí se me hace muy pertinente, que este salmo empiece de esa manera. Que el libro de los Salmos, mejor dicho, empiece de esta manera. Porque hace una separación entre los justos y los injustos. Y los injustos. Y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche.
Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Miren el número 2, el versículo número 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Crecer en la gracia es hallar deleite en la palabra de Dios. ¿Cuándo? ¿Ayer? ¿Hace un año? ¿Hace 2 años? No solamente. Hallar deleite de la palabra de Dios hoy, hoy, hoy. Aunque yo tenga los 50 años en el Evangelio, aunque tenga yo los 40 años en el Evangelio y haya pasado por muchos ministerios y sepa mucha palabra de Dios, si yo no encuentro deleite hoy en la palabra de Dios, no estoy creciendo en la gracia. Y el que no crece en la gracia está pronto a ser desechado. Entonces tenemos que meditar en la ley de Jehová de día y de noche, dice el versículo 2. Tenemos que meditar en esa ley. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a ser como árboles plantados junto a corrientes de agua. ¿Se acuerdan que les decía de la analogía de los árboles de la selva? Ellos para recibir luz solar tienen que crecer más, porque hay muchos árboles. Tienen que extenderse más y recibir luz solar. Ellos no crecen porque sí, hacen un esfuerzo, se tienen que estirar más, pero ellos tienen que recibir el sol y el agua. Entonces, crecer en la gracia de Dios es que nosotros estemos pegados a las corrientes de agua para recibir lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es el agua? ¿Cuál es el agua de Dios? Y ahí lo pueden poner ahí en el chat si gustan, o ahí escribir algo, pero el agua representa muchísimas cosas. Nosotros somos árboles, dice la palabra de Dios que somos plantío de Jehová. Somos una huerta de Dios, por decirlo de otra manera. Y para hacer ese plantío de Jehová tenemos que ser como los árboles en el versículo 3 de Salmo 1. Estar cimentados y plantados junto a las corrientes de las aguas. Y esas corrientes de las aguas son las que nos van a dar vida, nos van a dar salud, nos va a dar crecimiento, nos va a dar absolutamente todo, nutrientes. Jesús mismo es el agua de vida. Él es la roca de donde salió agua para el pueblo de Israel, en la peña de Oreb. Él nos da vida. Tenemos que estar cimentados junto a esa corriente de agua. ¿Se acuerdan de esa escena? ¿Se acuerdan de la escena del pueblo de Israel? Y diciéndole a Moisés, todo el pueblo, Moisés, ¿para qué nos sacaste? ¿Para qué nos sacaste de Israel? ¿Nos sacaste para perecer? Allá al menos en Egipto éramos esclavos, sí, pero teníamos agua. Y teníamos comida. Y acá somos libres, pero no tenemos agua y comida. Ellos decían eso. Así que Moisés clamó a Dios. Dios le dio la instrucción y le dijo, golpea la peña y van a salir fuentes de agua. Y lo hizo así. Y salió agua de la roca. Entonces, esto era una imagen para que nosotros entendiéramos ahora, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, dice la palabra de Dios que todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento es para nuestro beneficio, para nosotros. Empezaron a beber agua, empezaron a ser saciados, empezaron a hacer ese plantío de Jehová, empezaron a hacer árboles plantados junto a corrientes de agua. Eso es crecer en la gracia. ¿Y qué va a pasar, chicos? ¿Qué va a pasar cuando nosotros bebamos de esa agua diariamente? Bueno, el versículo 3 continúa diciendo que da su fruto a su tiempo. Tú y yo vamos a dar fruto a nuestro tiempo. El fruto de los árboles, cada árbol tiene un tiempo para dar su fruto, ¿verdad? Cada árbol tiene un fruto para dar su tiempo, tiene un tiempo para dar su fruto. El mango da su fruto en un tiempo diferente que el árbol de nuez, que el árbol de otra fruta. Tiene su tiempo. Tú y yo somos árboles con propósitos distintos, ¿no? Ahorita está aquí Federico, está Jonathan, está Damaris, está Brenda, está Sael, está
Viviana, está Evelina, está Angie, o sea, todos nosotros tenemos un propósito de Dios para nuestras vidas. Y cada uno de nosotros crece en la gracia de Dios. Los frutos de Damaris van a salir en su tiempo. Los frutos de Brenda van a salir en su tiempo. Pero tenemos que estar arraigados, dice la palabra de Dios también. Arraigados y cimentados en la palabra de Dios. Cimentados día tras día. Que en la ley de Jehová esté nuestra delicia. Que en su ley meditemos de día y de noche. Ay, pero tengo trabajo, pero tengo actividades. Bueno, sí, todos las tenemos. Como en la antigüedad también tenían su trabajo. Eso no nos exime, eso no nos quita de que podamos meditar día y noche en la palabra de Dios. Y hay algo importante, y recuerdo ahorita a Daniel. A Daniel, Daniel cuando estaba en Babilonia. Daniel cuando estaba en Babilonia, chicos, era un hombre más ocupado que todos nosotros juntos. Más ocupado. Porque dice la palabra de Dios que el rey de Babilonia lo puso por gobernador de gobernadores. Prácticamente él era también el segundo en el reino de Babilonia, el número 2. Pero el rey de Babilonia decía, pues, Daniel, tú encárgate, tú sabes, tú eres sabio. Y el rey de Babilonia hasta llegó a hacer menos cosas que Daniel. Entonces Daniel estaba tan ocupado, Daniel tenía tantas actividades, tenía tantos compromisos que atender. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que él no faltaba en su tiempo de oración, en la mañana, a mediodía y en la tarde. 3 veces al día estaba en la presencia de Dios. Y era el hombre más ocupado que te puedas imaginar. Más ocupado que tú y que yo por día. Y él lo hacía. Así que eso de no tengo tiempo no existe. Eso de que no tengo tiempo no es posible. Y por ahí hay un refrán o un dicho que dice que cada quien tiene tiempo para lo que de verdad quiere. O sea, nosotros sacamos tiempo para aquello que de verdad quiero. Si yo quiero ir a hacer una actividad que de verdad, por ejemplo, ¿no? Los hombres, hacer deporte, o conocer, o las mujeres, irse a ver con una de sus mejores amigas, un ejemplo, ¿no? Y verse para platicar, los hombres para hacer deporte, jugar y convivir. Si te gusta tanto esto, no importa qué actividades tengas, te vas a poner de acuerdo y las vas a ver, o los vas a ver. Y es lo mismo para con Dios. Si nosotros de verdad queremos crecer en la gracia de Dios, vamos a tener tiempo. Vamos a sacar el tiempo. Porque es una ley. Y por eso a veces los pretextos no caben, ¿verdad? Y a veces nos envolvemos y es que no tengo tiempo. Es que, ¿y por qué ya no fuiste a la iglesia? O a veces yo sé que hay momentos, excepciones, especiales, pero fuera de eso, pues no estaríamos creciendo en la gracia. Así que eso nos dice el Salmo 1, chicos. Y ahora, ¿qué más es crecer en la gracia? Ya vimos que es invocar a Dios. Ya vimos que es meditar en su palabra, ¿verdad? Ya vimos que es crecer, estar cimentados, arraigados en el agua de Dios, en los ríos de Dios. Pero ahora vamos a Juan 17.3. Juan 17.3. Y ahí en Juan, en el Evangelio de Juan, lo estoy buscando rápidamente también para leerlo con ustedes. Juan 17.3. Y ahí la palabra de Dios dice, lo leo. Y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces encuentro que crecer en la gracia es conocer más de Jesús. Es conocer más de Cristo. Es conocer sus atributos, es conocer su carácter, es conocer lo que a Él le agrada y lo que no le agrada.
es conocer su voluntad, es conocer sus pensamientos. Dice la palabra de Dios, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo recto, en todo lo puro, que hay algo digno de alabanza en esto pensar. Es tener la mente de Cristo. Eso es conocer a Jesucristo. Y aquí dice Juan, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo. Crecer en la gracia es conocer más de Jesús. Ahora hago una pregunta. Si tú te enamoras de alguien, ¿no? Un ejemplo. O aquellos que se han enamorado alguna vez en su vida de alguien. ¿Cuál es el sentimiento natural que va a empezar a crecer? El sentimiento natural es querer pasar tiempo con esa persona. Si yo me enamoro de alguien, quiero conocerlo o conocerla más. Me agrada su presencia. Me agrada estar a su lado. Me agrada su sonrisa. Me agradan sus ojos. Me agrada ver cómo sonríe porque yo dije algo. Eso es estar enamorado, ¿verdad? Eso es estar enamorado. Y estar enamorados de Dios es eso. Señor, amo tu sonrisa. Amo cuando me hablas. Amo cuando me dices lo que sea que me quieras decir, pero yo lo amo porque tu voz me arrulla, tu voz me da paz, tu voz me hace sentir que estoy en las nubes, tu voz me lleva a otra dimensión o al reino de Dios. Allá me lleva tu voz. Te amo, Dios, te amo. Voy a buscar tiempo para estar contigo. Voy a sacar el tiempo para estar contigo y para conocerte. Entonces, a los que tengan pareja, no sé, quieren conocerla más, ¿no? Quieren saber cómo es, quieren saber cómo actúa, qué piensa, ¿no? Y a veces las mujeres son más que los hombres de eso, ¿verdad? Digo, ¿qué estará pensando? ¿No? ¿Qué estará sintiendo? ¿No? Bueno, te has preguntado tú, ¿qué estarás pensando, Dios? ¿Qué estarás pensando, Señor Jesús, en esto que estoy viviendo? O en esta prueba, o en esta situación de que está pasando el mundo. ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Cuál es tu corazón? ¿Cuál es el corazón de Dios? Porque si yo te amo, Señor, quiero saber qué es lo que piensas. Quiero saber qué es lo que sientes. Crecer en la gracia es conocer los atributos de Dios. Conocer los atributos de Dios es conocer su santidad, conocer su gloria, conocer su amor, conocer su justicia, conocer su pureza. Y no solo conocerla, sino amarla, apropiarnos de ella. De hecho, en la palabra de Dios, ustedes lo sabrán, la palabra conocer es vivir, es hacerlo tuyo. Por eso la palabra de Dios, cuando habla de relaciones sexuales, por ejemplo, dice, y conoció a su esposa, conoció a su mujer. Entonces, conocer es intimidad. Y aquí Juan nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan, conocer, que intimen contigo, Dios, con Jesús. Esa es la vida eterna. Crecer en la gracia es intimar. Crecer, y ojo aquí, chicos, crecer en la gracia no es, hola, ¿cómo estás? Oye, qué padre, un besito en la mejilla y ya, nos vamos. Adiós. Eso es algo muy superficial, ¿verdad? Es muy superficial, ¿no? ¿A poco las parejas casadas, un besito en la mejilla y ya, adiós? Pues no, ¿no? Eso no es una intimidad profunda. Una intimidad profunda con los que están casados, quienes estén casados, o lo sabemos, aunque no estemos casados, ¿no? Pero sabemos que una intimidad profunda involucra mucho más. Bueno, Jesús quiere que intimemos con Él. Jesús quiere que lo conozcamos más a Él, ¿verdad? No por nada somos llamados su novia y estamos dispuestos para ser su esposa. Apocalipsis dice, la esposa del Cordero, la que ha sido preparada, vestida, con vestido sin arrugas, sin mancha, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, Salmo 42, chicos, Salmo 42. Salmo 42, versículo 1 y versículo 3.
Y qué padres son los salmos porque ahí encontramos, uf, ustedes saben, muchas cosas de la intimidad con Dios precisamente. Y bueno, Salmo 42, ¿está? Y dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y luego una pregunta que hace el salmista, ¿cuándo? ¿Cuándo vendré? Y me presentaré delante de Dios. Entonces aquí el salmista decía, ¿a qué yo puedo comparar mi sed de Dios? Bueno, la puedo comparar a un animal del desierto, el ciervo, cuando no hay agua, porque en el desierto se dificulta el agua. Bueno, cuando el ciervo brama, o sea, bramar es como la imagen de gemir, para entenderlo, ¿no? Como gemir humanamente. Gimo porque necesito algo con desesperación. Así como el bebé gime por alimento de su madre o de leche materna, el bebé empieza a llorar. Bueno, eso es gemir, eso es bramar, y lo llevamos al lenguaje de los animales. Y por ahí ustedes se acordarán de la escena de Ismael y de Agar, por ejemplo. La escena de Ismael y de Agar. Y dice la palabra de Dios que cuando fueron echados al desierto, Agar con su hijo Ismael, dice que Agar ya no tenía nada, se acabó el agua, y dejó a Ismael bajo un árbol, y ella se fue y dijo, ya, no, ya vamos a morir, pero no quiero ver a mi hijo morir. Y dice que ella se alejó, se volteó para no ver a su hijo morir. Y dice la palabra de Dios que Ismael empezó a llorar, a gritar, a llorar, gemir, bramar. Dice que por ese bramido, o ese gemido, o ese grito, Dios oyó a Ismael. ¿Sabes cuál es la forma en la que Dios te va a escuchar? La forma en la que Dios te va a escuchar, sobre todas las cosas, es cuando brama, cuando gime por algo en tu vida, para que Dios atienda esa necesidad. No es, Señor, necesito esto. Gracias, amén. Señor, gracias por la comida. Necesito que me ayudes en mi trabajo. ¿Y qué más digo? Amén. Eso no es bramar ni gemir. Entonces, crecer en la gracia es aprender a que podamos bramar como este siervo. Y luego aquí dice, mi alma tiene sed del Dios vivo. Todos nosotros hemos experimentado la sed, pero tal vez muy pocos, o nadie de nosotros, ha experimentado la sed extrema en un lugar como el desierto, a punto de desfallecer. Personas lo han experimentado. Hay historias de supervivencia. Otros que ya no pudieron sobrevivir. Bueno, ese tipo de sed es la que dice el salmista que tu espíritu y mi espíritu debe de sentir por Dios y su presencia. Y aquí dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de la casa de Dios? Y yo me pregunto, si nos preguntamos eso últimamente, ¿cuándo será que yo vaya a la casa de Dios y me presente delante de Él y me regocije y me goce con Él? ¿Cuándo será que en mi casa yo me presente delante de Dios o en la iglesia con mis hermanos? ¿O simplemente es un domingo más? ¿O es una oración más? ¿No? Crecer en la gracia es todo esto. ¿Y qué más? Crecer en la gracia es, ya vimos, es crecer en el conocimiento de Dios, es crecer en su amor. Bueno, vamos a ver esto de crecer en su amor, pero es crecer, invocar a Dios en todo tiempo, amar su palabra, deleitarnos en ella, jadear o bramar, ¿verdad? Pero ahora vamos, chicos, a Primera de Tesalonicenses 3:12. Primera de Tesalonicenses 3:12. Mientras lo buscamos todo.
Y ahí está. Primera de Tesalonicenses 3:12. Dice, y el Señor os haga crecer, de nuevo la palabra crecer, y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Lo leo de nuevo. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Entonces, crecer en la gracia es crecer en amor. Abundar en amor. Amor por Dios, dice la palabra de Dios, que la ley y los profetas se contienen en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí nos dice Pablo a los tesalonicenses, el Señor nos haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos. Y a veces, o muchas veces, perdemos el sentido de lo que es el amor. Porque el amor es tan grande, el amor de Dios para con nosotros, que quiere que ese amor lo expresemos para con los demás. ¿Y cómo es el amor, chicos? Primera de Corintios 13. El amor todo lo cree, todo lo puede, todo lo espera. El amor no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo propio, no tiene rencor, no tiene envidia. El amor no deja de ser. Todas las cosas van a pasar, pero el amor nunca deja de ser. Y luego dice la palabra, y quedan 3 cosas: la fe, la esperanza y el amor. Pero el más grande de ellos es el amor. Y Dios es amor. Así que crecer en la gracia de Dios, no hay algo más importante que amar. Y para amar, como Dios amó, hay que sacrificarnos, ¿verdad? Hay que entregarse, hay que sacrificar, hay que hacernos un sacrificio para Dios, para con los demás. Y lo más práctico que hace el amor, chicos, no solo es ayudar, lo más práctico y que a veces podríamos decir que es lo más difícil, es perdonar. Ese es el amor de Dios, el que perdona al que me ofendió, al que me lastimó en el pasado, a quien me dejó, a quien me abandonó, a quien se fue, a quien me hirió, a quien me dijo una palabra cuando yo era niño o era niña, o cuando era adolescente, y nunca más me dijo nada, se fue como si nada, nunca habló conmigo, o a quien me hizo algo o abusó de cierta manera de mí. No lo sé. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y crecer en la gracia de Dios es amarlo y amar al próximo. De hecho, la palabra de Dios dice que quien no ama a su hermano no conoce a Dios. Nos hacemos mentirosos delante de Dios. Porque el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, el tal en tinieblas se ha quedado. Entonces, crecer en la gracia es que nuestro corazón esté limpio y esté puro de rencor, de dolor, ¿verdad? Y a veces nosotros no provocamos ese dolor y es difícil, yo lo entiendo. A veces es difícil despojarnos de un dolor que nos hicieron, no que nosotros hicimos algo, pero que sí nos lastimó. Pero hay poder en el nombre de Jesús para despojarse de ese dolor y para seguir creciendo en la gracia de Dios. Aquel que perdona es conocido de Dios. Aquel que ama es conocido por Dios. Así que esa es otra parte muy importante y muy bonita de crecer en la gracia de Dios. Efesios 1:17, chicos. Efesios 1:17. Ahí lo buscamos, quienes tengan la Biblia, si no aquí lo leo. Y dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, conocer a Dios es intimar con Él, como ya lo vimos, ¿verdad? Es tener sabiduría y tener revelación en el conocimiento de Él. Y si Dios es amor, voy a conocer el amor.
verdaderamente y voy a crecer en la gracia de Dios, crecer en Él. Entonces, volviendo a la escena, chicos, de una relación marital o matrimonial, si lo llamamos así, la pareja va a querer siempre estar más cerca de su pareja. El amor simplemente clama una cosa: más cerca, quiero estar más cerca, no alejarme. Entonces, si nosotros a veces nos alejamos de la presencia de Dios, pues se cumple tristemente lo que dice la palabra de Dios también. Dice que por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y no solo es la maldad allá afuera, y como hay mucha maldad allá afuera, pues allá se andan matando, allá andan haciendo cosas desagradables y feas. Se enfriaron por causa de la maldad. Sino primero primero me tengo que apropiar de eso. ¿Cómo a mí me afecta la maldad del mundo o la maldad de mi propia carne para que mi amor se enfríe? ¿Qué está haciendo el mundo? Y les voy a mencionar algo muy práctico. Tal vez estamos adoptando costumbres del mundo. Tal vez estamos adoptando la forma en el que el mundo se entretiene, en el que el mundo se la pasa bien, ¿no? Y sin darnos cuenta, estamos adoptando muy lentamente las formas de actuar y de reaccionar del mundo. En mi vida social, por ejemplo, o en mi vida incluso en la iglesia, querer meter cosas del mundo a la iglesia y no me doy cuenta, y aquel que no conoce a Dios no se va a dar cuenta que lo está haciendo. O no pasa nada, simplemente. Entonces les quiero decir que el escudo que los va a ustedes a librar de meter cosas a su corazón que son parte del mundo es conocer más a Dios, es conocer su palabra y es intimar con Él y saber cuáles son sus atributos, lo que le agrada y lo que no le agrada. Que me lo diga su palabra, no que me lo diga mi amigo, mi amiga. Digo, está bien, ¿verdad? Platicar, conversar y crecer juntos. Pero antes que mi amigo, mi amiga, o incluso antes que mi papá y mi mamá, incluso antes que mi abuelo, que es el pastor, que es evangelista, o mi papá, primero yo tengo que ir a la palabra. Yo tengo que ir y conocer a Dios por mí, porque bien dice un dicho que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos, ¿no? Dios tiene hijos, no nietos, ¿no? O sea, a Dios, ¿qué? Por decirlo de alguna manera, que tu padre y que tu abuelo haya sido el mejor evangelista, el mejor pastor, pero tú que eres delante de Dios, ¿no? ¿Qué somos nosotros delante de Dios? Entonces, crecer en la gracia, yo no le puedo dar a nadie de lo que, de mi crecimiento en Dios. Y nadie de los que están aquí me puede decir, ten, ahí te va Ismael, pum, ahí te va lo que a mí me ha costado, ¿no? Ahí te va lo que yo he crecido en el Señor. No, cada quien tiene que crecer delante de Dios para consigo mismo. Entonces, eso es también muy importante, chicos. Y bueno, ya para ir terminando, ya vamos cerrando, segunda de Pedro 3:14, segunda de Pedro 3:14, pues ahí ya más adelantito. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 14. Y dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia, son palabras clave, procurad, diligencia, ser hallados por Él, ¿por quién? Por Jesús, sin mancha e irreprensibles, en paz. Crecer en la gracia es que aunque pase el tiempo, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, ¿no? Sean hallados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz. Tener paz con Dios, ser irreprensible delante de Él. Y ahora, no quiere decir perfectos. Irreprensible es que Dios no tenga nada contra nosotros.
¿Se acuerdan de las 7 iglesias de Apocalipsis? Y Jesús le hizo una reprensión a todas las iglesias, pero por ejemplo a Filadelfia no le dijo nada. A Filadelfia no le reprendió por nada, pero a las demás sí. ¿Cuáles fueron las reprensiones? Y a ver si nos identificamos con alguna de ellas. Jesús le dijo a una de las iglesias: has dejado tu primer amor. Nos hemos alejado de Dios, ya no sentimos lo que sentimos ese hermoso primer año de haber conocido al Señor. Esa es una pregunta, por ejemplo. Segunda reprensión, un llamado de Jesús contra la infidelidad. Eso hizo Jesús reprendiendo una de las 7 iglesias. Reprendió su infidelidad. Y a veces nosotros, por supuesto, hemos sido infieles. Dice la palabra de Dios que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Y qué padre, qué bonito es la gracia de Dios, Él permanece fiel. Pero Él quiere que nosotros seamos fieles. Tercera reprensión, participación de las costumbres del mundo. ¿En qué yo participo en el mundo? ¿En qué? Que no le agrada a Dios. Celebraciones paganas, disfrazadas hoy en día de entretenimiento, de no pasa nada, de que es algo inocente, de que deja a los niños que se diviertan, de que en mi trabajo y en la escuela, pues hay que hacerlo. O me paro de frente y le digo no. Así como Daniel, en el foto de los leones, Daniel le dijo al rey: no, no rey, no me voy a inclinar ante la estatua de oro. Y si nos quieres echar al horno, pues échanos. Nosotros creemos que el Dios a quien servimos nos puede librar del horno de fuego. Y miren lo que dijo después, muy importante. Y si no nos libra, no importa. Pero tienes que saber que no nos vamos a inclinar. Esa es la verdadera fe. De que si Dios obra a mi favor, amén. Y si Dios quiere que pase otra cosa, amén. Y ellos fueron al horno. Ellos no dijeron: ay, no, pues es el rey, y hay que inclinarse, Dios, discúlpame, nada más me voy a arrodillar 5 segundos nada más para que vea, pero yo te amo a ti. No. Entonces, participar en el mundo. Otra reprensión, ser partícipe de doctrinas extrañas. Una reprensión que Dios le hizo que Jesús le hizo a las iglesias de Apocalipsis. Pero tienes en ti aquella Jezabel, ¿no? Doctrinas extrañas. Y a veces no nos damos cuenta de esto. ¿Cómo yo me voy a dar cuenta de una doctrina extraña si no conozco la palabra de Dios? ¿No? Es difícil, es imposible, de hecho, diría yo. Por eso, qué importante es eso, que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Según otra reprensión, que avivemos el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas, como Pablo le dijo a Timoteo. ¿Ah? Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Otra reprensión contra la tibieza, chicos. No ser tibios. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice la palabra de Dios. Y por último, la otra reprensión, la confianza en las riquezas. A veces nosotros confiamos en las riquezas aunque no seamos conscientes de ello. Aunque no seamos conscientes. Pero nuestros hechos nos dicen que confiamos más en las riquezas que en Dios, que provee. ¿Sí? Dios provee, Dios proveerá. Es bueno hacer lo que tenemos que hacer, pero Dios es el que provee. No importa cómo está la economía en nuestro país, no importa el gobierno, no importa. La verdad es que no importa. En serio. Porque José, porque Daniel estuvieron en el gobierno más pagano que se puedan imaginar ustedes. Más pagano, más corrupto. Y ahí Dios prosperó a Daniel y prosperó a José. De tal manera que los hizo gobernadores de esa nación pagana, para que ellos fueran luz, dieran testimonio y alumbraran y dieran ayuda a su propio pueblo. José ayudó a Israel. Daniel en su oración oró tanto a favor de su pueblo que un ángel de maldad se interpuso, pero las oraciones de Daniel eran más fuertes, que rompió eso y Dios también bendijo. Entonces no importa. O sea, el gobierno pasa a segundo término, de verdad. La economía pasa a segundo término, en serio.
porque Dios sabe dar y levantar cuervos para sustentarnos, como lo hizo con Elías. Y ya terminamos, chicos. Ahora nada más para cerrar este momento. Quiero que recuerden que crecer en la gracia es crecer en la unción de Dios, en el conocimiento de Dios, que nos llevan más cerca y más cerca de Él. Recuerden la parábola del sembrador, chicos. Dice la parábola del sembrador que la tierra que cayó, perdón, la semilla que cayó en buena tierra, esa dio fruto. Y dio fruto al 30, dio fruto al 60 y al 100 por uno. Yo quiero ser o queremos ser del fruto que da el 100 por uno. ¿Verdad? Amén. Entonces, vamos a dar fruto. Cada quien es un árbol. Cada quien tiene un fruto diferente, ¿no? Tal vez hasta él va a dar nueces y Brenda va a dar manzana, pero todo es para la gloria de Dios, es para su gloria. Y Él va a hacernos prosperar. Entonces, cierro con este pensamiento, chicos, ahora sí. Crecer en la gracia es primero crecer hacia abajo. Si tomamos la analogía del árbol, de los árboles. El árbol, para estar fuerte, ¿qué tiene que hacer? Sus raíces tienen que irse profundamente. Entre más profundo echa raíz un árbol, más seguridad y porcentaje de victoria que va a encontrar pozos de agua para que ese árbol pueda crecer fuerte. Nuestra raíz, nuestros cimientos son en Dios mismo, en su palabra, en obedecerle, en amarle, en vivir en amor, en vivir en su gracia, en buscarle, en invocarle, como lo acabamos de leer, en todo tiempo, en obedecerle y en amarle. Y así crecemos en la gracia de Dios y vamos a crecer tanto. Miren, se dice que un árbol es tan alto como sus raíces también son igual de altas. En realidad el punto medio es ahí donde nace el tronco, en la tierra, es el punto medio. Y ves un árbol de 30 metros o de 40 metros, es porque sus raíces también son igual de grandes o más. ¿Ah? Entonces, pues eso es lo que nos enseña. Y bueno, recordamos, chicos, que la plenitud de Dios la encontramos en Cristo, que es el Padre de toda gracia y de toda misericordia. Y que nos lleva de gracia en gracia y de poder en poder. Así que, pues, con eso terminamos, chicos. Espero pues, que este mensaje nos haga crecer todavía más en la gracia de Dios. Y qué bueno que se pudieron conectar hoy. Bueno, ahorita vamos a seguir todavía conectados, pero dándole término al mensaje, pues que lo podamos absorber, ¿no? Yo sé que muchos de nosotros sabemos la palabra de Dios, hemos escuchado muchos mensajes, hemos leído su palabra, pero a veces Dios nos dice cosas diferentes en una misma historia, en un mismo versículo, o nos avienta una palabra que necesitamos en un momento de necesidad y la vemos de otra manera, ¿no? Entonces, pues vamos a orar, chicos. Voy a hacer una oración para terminar este tiempo del mensaje y continuamos ahí con quien quiera tomar la palabra. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias porque hoy tú nos has hablado, también tu palabra nos exhorta a cada uno de nosotros a que podamos crecer en la gracia que es en Jesús. Gracias porque todos tenemos una historia que contar cuando tú nos salvaste y hoy la queremos traer a la memoria. Queremos recordar ese momento en el que tú nos perdonaste, nos salvaste. Para, como dice tu palabra, la gloria postrera será mayor que la primera. Y para que ello suceda, tenemos que crecer en la gracia de Dios. Señor, ayúdanos a crecer en la gracia, ayúdanos a amar, ayúdanos a perdonarnos a nosotros mismos, porque a veces no podemos perdonar a otros y no sabemos por qué,
y es porque no nos hemos perdonado a nosotros mismos por cosas del pasado. Pero Señor, hoy oramos para que las ataduras se caigan, para que el rencor se vaya de nuestras vidas. Si hay envidias en nuestro corazón, que sean quitadas de nosotros. Si hay rencor, si hay odio, si hay coraje, si hay competencia entre hermanos que no debe suceder, te pedimos perdón también y ayúdanos a poder amarnos en verdad, a vernos unos a otros con los ojos con los que tú nos has visto, ojos de amor y de misericordia. Dice tu palabra que la sabiduría que desciende de lo alto, dice Pedro, que la sabiduría que desciende de lo alto es primeramente pura, después benigna, amable, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría de Dios. Y te pedimos, Señor, que obres en cada uno de nosotros aquí presentes. Bendice a Brenda, bendice a Joshua, bendice a Damaris, a Federico, a Jonathan, a Evelina, a Sael, a Anja, a Viviana, a Luis, y los que no pudieron conectarse, Señor, también bendícelos. Quienes están ahí también conectados con cada uno de los que están aquí, pueden ser una o dos personas más, también bendícelos, Señor. Y te pido que bendiga sus trabajos, que bendiga su vida espiritual, su vida emocional, sus familias, su crecimiento espiritual. Te damos gracias en el nombre de Jesús y te pedimos, Señor, que tú nos sigas haciendo crecer en pureza y en todo lo que tú tienes para nosotros. Tú quieres que demos mucho fruto, que lo demos en abundancia. Pues para ello, Señor, ayúdanos a despojarnos de lo que no nos sirve, despojarnos de todo lastre del pecado que nos asedia, como dice tu palabra, y podamos brillar con la luz de la gloria. En el nombre de Jesús, amén. Pues muy bien, chicos. Amén, 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 gloria a amén. Dios. Excelente palabra, Amén, hermano. gloria a Dios. Amén, amén, amén. Bueno, pues lo dejo ahí para que ustedes, si algo que quieren, algún comentario, alguna pregunta, antes de pasar al siguiente tiempo, no sé, de acá del mensaje o algo, pues adelante, chicos. Algo que Dios Yo les quiero hacer una habló, o algo que Dios... Sí, adelante, Brenda. ¿Puedes repetir, viste, que vos dijiste como diferentes aspectos de la gracia? No, yo fui tomando nota. ¿Los podrías repetir así puntuados? Sí. Claro, sí, para crecer en la O sea, gracia, por ejemplo, ¿verdad? no sé, la Sí, intimidad, el amar, el amor. claro, ¿Los claro, tenés sí. puntualizados? Bueno, claro, sí, sí, sí. Crecer en la gracia, bueno, primero es invocar a Dios en todo tiempo, invocación Sí. en todas las esferas de nuestra vida, en todo tiempo. El amor a Dios y amor al prójimo, crecer en el amor. Ujú. Crecer en el conocimiento de Dios, o sea, en sus atributos, en su voluntad, en lo que le agrada, en lo que no le agrada. Esa es la otra. Sí. Y también estar plantados junto a corrientes de agua. Y también el bramar o gemir por la palabra de Dios y su presencia. Como dice el Salmo 42. Mi alma tiene sed de ti. Uh-huh. Okay. Okay. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más, chicos? Había tomado nota, pero quería como que me quede puntualizado. Súper. Qué bueno. Bueno, muchachos, qué bueno que nos conectamos. Ahora somos bastantes. Éramos poquitos, pero ahora somos bastantes. Hola Evelina, hola Jonathan, hola Federico, hola Joshua, hola Luis, hola Viviana, Damaris. Bueno, hoy tenemos una dinámica muy importante.